Nada nos impide ensayar una adenda. Clásico es además un libro que, como 100 años de soledad, construye un mito plural y secular y admite en la intimidad de nuestra imaginación esa doble lectura. Tenemos tiempo para dos preguntas. Sí. Entonces podemos pasar a la tercera exposición de la día de hoy. La tercera exposición está a cargo del profesor Juan Moreno, la expresión simbólica en Gabriel García Márquez. Ustedes saben que para quienes era Juan Moreno Blanco, el profesor de la escuela de literatura, trabaja en cartografías culturales e interculturales, organizaciones y narraciones de la historia, literatura y educación, sobre todo en la obra de García Márquez. Es autor de La cepa de las palabras, ensayo sobre la relación del universo imaginario guayo y la obra literaria de García Márquez. Es doctor en estudios ibéricos y dominicanos de la Universidad Michel de Montaigne, el premio Cortizas del año 1998 con el libro Las crónicas de India y la expresión americana, publicado en ese año por la Gobernación del Valle. Yo quiero... ¿Se oye? No, el micrófono. Buenas tardes. Yo quiero ponerle presente tres preguntas y después tratar de responder a la tercera para, devolviéndome, tratar de responder todas tres, advirtiendo que pues, dentro de su investigación solemos hacer preguntas, tratar de responderlas, pero al tratar de responderlas vuelven a aparecer nuevos interrogantes, nuevas preguntas que no necesariamente quedan contestadas, pero pues esa es la dinámica de la investigación. La primera pregunta creo que es la pregunta que nos hacemos todos los que estudiamos la obra de García Márquez, que es más o menos la siguiente. García Márquez llega a México en el 61 y no puede escribir. Hace todo, pero no puede escribir. Algún tiempo después va manejando un Opel blanco de vacaciones con su familia de México a Acapulco y se devuelve. Se produce la U más famosa de la literatura. Entonces la familia García Barcha se queda sin vacaciones porque cuando va manejando García Márquez al fin resuelve lo que no había podido resolver, y al resolver cómo debía escribir la novela, hace la U más famosa de la literatura y se devuelve a México a escribir 100 años de soledad. Entonces la familia García Barcha se quedó sin vacaciones, pero nosotros tenemos 100 años de soledad. La pregunta pues es, ¿qué fue lo que resolvió García Márquez? Yo creo que quienes estudiamos esta obra vivimos obsesionados con esa pregunta. La segunda pregunta sería la siguiente. Se ha dicho muchísimas veces que 100 años de soledad es una metáfora de la historia latinoamericana. Pero eso es algo un poco confuso, porque uno podría decir que eso puede decir dos cosas diferentes. Por un lado puede decir que, y recuerden cómo termina 100 años de soledad.
condenados a 100 años de soledad, no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra. Es decir, se cierra la historia, se clausura la historia, se acaba la continuidad de la historia. Bien, si 100 años de soledad es una metáfora de la historia latinoamericana, uno podría decir, claro, es una metáfora de la fatalidad histórica latinoamericana. Esa es una de las posibles maneras de entender esa manera de hablar de la novela. Otra manera de entender eso que se dice es así, es una metáfora de la historia latinoamericana, pero no necesariamente de la fatalidad de la historia latinoamericana, sino de una característica muy propia de lo que es Latinoamérica, no necesariamente de la fatalidad de la historia latinoamericana. Y entonces, bueno, la primera forma de entender esa afirmación, digamos que yo creo que está tinturada de una especie de tercermundista muy propia, de mentalidad tercermundista muy propia de la época de la Guerra Fría, que es un poco caduca, ¿no? Que sí, que América Latina, que la historia del colonialismo, que el imperialismo, que la invasión, que el destino fatídico y la desgracia de la dependencia y todo eso, y sí, y entonces que no tendrá una segunda oportunidad sobre la tierra quiere decir eso, que América Latina pues siempre será una colonia. Y yo creo que es más fructífero pensar la otra alternativa, ¿no? Cien años de soledad es una lectura de la historia latinoamericana, porque Cien años de soledad y la obra garcía-márqueziana toda nos da una apertura a bueno, lo que es América, lo que es el universo americano. ¿Qué es América y qué es el universo americano? Si García Márquez es un escritor americano, deberíamos encontrar allí unas claves de lectura o de comprensión de lo que es el universo americano. Yo quisiera proponer lo siguiente. A mí me parece que hay dos novelas de Gabriel García Márquez que enfrentan este asunto de la historia y el ser americano en su relación con eso que llamamos historia, o digamos el vector que comprende la continuidad de la experiencia histórica. Si bien Cien años de soledad termina en una especie de clausura de la historia o de afirmación de que ya no hay historia, me parece que sería muy interesante intentar comprender eso en contraste con otra novela y otra intriga narrativa de García Márqueziana, donde hay también, digamos, una situación similar, lo de el ser americano frente a la historia. Estoy pensando en la novela, la penúltima novela de García Márquez, del amor y otros demonios. De nuevo vemos aquí en escena el escenario colonial, el imperio más poderoso del mundo, en la Cartagena colonial, tiene sometida a su poderío sin límite el destino de Silva María de todos los ángeles. Silva María de todos los ángeles no tiene una historia diferente a la que le ha designado el imperio. Silva María de todos los ángeles será carne del sacrificio. Bien, resulta que para continuar los protocolos del exorcismo, abren la celda donde está Silva María de todos los ángeles y la encuentran muerta. ¿Por qué? ¿Por qué está muerta Silva María de todos los ángeles? Silva María de todos los ángeles está muerta porque ha decidido morir. Es decir, que Silva María de todos los ángeles ha podido construir una historia alternativa a la historia que el imperio le había asignado. Ella iba a ser carne de sacrificio y ella logra abrir una historia alternativa. Ella ha decidido morir y la encuentran muerta porque es el resultado del ejercicio de su libre albedrío. Digamos que del amor y otros demonios, en cuanto a la relación del ser americano con la historia, termina de una manera muy diferente a cómo termina Cien años de soledad. Mientras que los Buendía
es la estirpe condenada a una especie de contingencia de lo histórico, fatalidad de lo histórico, y no tiene alternativas frente a la fuerza de lo histórico. Sierva María de todos los ángeles parece subvertir ese destino porque ella misma parece ser artífice de otra posibilidad, de otra alternativa. De modo que yo propongo el siguiente interrogante. ¿Qué quiere decir que mientras en Cien años de soledad el ser americano está condenado a padecer ese vector histórico de la fatalidad del colonialismo? Porque finalmente esto de pues, la guerra de los 1000 días, la penetración económica de los imperios, la fatalidad de una historia nacional que siempre funciona según unos designios propios de la historia periférica del continente americano, latinoamericano, todo eso. ¿Qué quiere decir? Que mientras Cien años de soledad nos escenifica, digamos, una especie de condena histórica, encontramos en Del amor y otros demonios, el lector encuentra en Del amor y otros demonios una novela donde, al parecer, el ser americano es artífice de una posibilidad histórica alternativa, puesto que la historia termina, como termina en esa novela, según lo ha decidido Sierva María de todos los ángeles. Quiero decir que finalmente hay en la obra garcía-marquiana, si vemos estas dos obras en contraste, una especie de contrapunteo de dos lecturas de la historia. Una lectura de la historia en clave colonial y otra lectura de la historia en clave no colonial, en clave anticolonial. ¿Cómo puedes entender la manera como la obra garcía-marquiana ha enfrentado este asunto del tiempo de la historia? La experiencia del ser americano en el vector histórico. ¿Acaso la obra garcía-marquiana está haciendo una propuesta de comprensión del ser americano en el espacio de la experiencia, donde nos está proponiendo que es posible vivir una historia en clave americana? Y que la historia no necesariamente es una historia de condena y de subalternización del mundo americano a las potencias planetarias, sino que el mundo americano puede tener una alternativa histórica diferente a la del colonialismo. Esa sería la segunda interrogación. La tercera interrogación la quiero plantear con relación a lo siguiente. Si bien encontramos en la obra garcía-marquiana una continua situación de sometimiento de los personajes de estas tramas a lo histórico, es decir, el peso de la nación-estado, el peso del yugo del capital, la fatalidad de que finalmente las personas no son dueñas de su destino, y sobre todo eso de el entramado de una guerra permanente sin sentido, y que los seres parecen ser víctimas de esa guerra sin sentido y en general de un sinsentido. Si bien vemos constantemente la confirmación de eso, por ejemplo lo que pasa en El otoño del patriarca, el mar que es fragmentado en partes y se los llevan porque el mar fue vendido y nos quedamos sin mar. Encontramos en la obra garcía-marquiana cosas que van más allá de la contingencia, van más allá de la obligatoriedad de la historia, cosas que están en un orden, en una experiencia del mundo, en una experiencia humana, en un mundo de la vida que no parece sufrir las leyes de la contingencia. Cuando el lector trata de comprender el curso histórico de las obras garcía-marquianas y se pregunta, bueno, ¿cómo es que comienza la historia de Macondo de Cien años de soledad? Tiene que estar en desacuerdo con lo que han dicho siempre los críticos. Para empezar con Vargas Llosa, que nadie ha contradecido. Dice Vargas Llosa que el comienzo cronológico de Cien años de soledad comienza con la fundación de Macondo, lo cual es una gravísima equivocación. Cuando el lector se pregunta, bueno, ¿cómo comienza esta historia de Cien años de soledad?, se da cuenta que cronológicamente comienza en Riohacha. La bisabuela de Úrsula
sueña con que unos piratas, los piratas de Francis Drake, los piratas de su sueño, van a venir en el mundo de la vigilia, en el mundo de la realidad, a torturarla y hacerla padecer grandes sufrimientos. Obsesionada con esa convicción, y su marido aragonés también convencido de esa obsesión, compartiendo esa obsesión, es decir que la realidad de los sueños se va a proyectar sobre la realidad de la vigilia, escapan de Riohacha, huyen de Riohacha. Ese es el comienzo cronológico de la estirpe, lo que va a hacer que la estirpe, ese lado de la estirpe, es decir, el lado femenino, el lado de lo iguarán, venga, la bisabuela y su marido aragonés vengan a vivir al interior de La Guajira, en una ranchería de indios pacíficos. Es decir, que ahí hay una motivación de un orden que no es forzosamente el orden de lo histórico. Es una lógica, una práctica, una manera de ver el mundo, de comprender el mundo, de experimentar el mundo, donde se cree que es posible que la realidad onírica se proyecte sobre la realidad de la vigilia. Es lo que motiva que la bisabuela y su marido aragonés dejen Riohacha y vengan a vivir al sur de La Guajira. Allí se va a juntar la pareja fundadora, los Iguará por un lado y los Buendía por otro lado. Bueno, ya está formada la pareja fundadora. ¿Por qué la pareja fundadora abandona esa tierra y emprende esa caravana que los van en verdad a llevar a fundar Macondo? ¿Por qué? De nuevo, porque sucede, digamos, un acontecimiento, una experiencia que no podemos vincular con lo histórico. Ustedes saben que, bueno, él se ve obligado a matar a Prudencio Aguilar. Bueno, listo, hasta ahí todo está digamos, narrado en términos de, pues, la clave de la experiencia natural histórica. Pero sucede el acontecimiento de que Prudencio Aguilar, que ya está muerto, vuelve. La pareja tiene que abandonar esa ranchería de indios pacíficos e irse, escapar del espectro del muerto que ha vuelto. Eso es lo que lo va a llevar a emprender el viaje que los va a llevar a fundar Macondo. Entonces, de nuevo encontramos una experiencia que no es del orden de lo histórico, sino que es del orden de, bueno, un orden que escapa a la lógica de lo histórico y que no se puede entender sino en clave sobrenatural. Recuerden cómo se funda Macondo. No es que, bueno, aquí nos quedamos y aquí fundamos Macondo. No, recuerden cómo se funda Macondo. Macondo es fundado de nuevo, en clave sobrenatural, en un sueño. Cuando Macondo, en la experiencia de lo empírico, es fundado, realmente no es sino una copia de una experiencia que ya ha tenido lugar en la experiencia de lo onírico. Él ha soñado la fundación de Macondo e incluso el nombre le ha sido dado en sueños. Gran error, no solamente de Vargas Llosa, sino de toda la crítica que ha confirmado lo que ha hecho Vargas Llosa, según lo cual la novela comienza con la fundación de Macondo. No. Tenemos ahí pues un tipo de experiencia humana, y estamos hablando del ser americano, en el espacio americano, que no comienza, digamos, dentro de la conocida clave del historicismo o dentro de la conocida clave de el suceder de acontecimientos que encadenados hacen la historia o el tiempo de la historia. Aquí está sucediendo una especie de subversión de la idea de la historia. Voy a dar un salto para situarme en la otra punta de lo que a mí me parece es la puesta en escena de García Márquez en el escenario americano.
Para mí la otra punta es del amor y otros demonios. ¿Cómo es posible que Sierva María de todos los ángeles subvierta los designios del imperio? Eso es posible en clave sobrenatural. Sierva María de todos los ángeles ha tenido un sueño según el cual si ella llegara a comerse todas las uvas que tiene el regazo, moriría. ¿Cómo es el fin de la novela? Sierva María de todos los ángeles está sola, la está torturando. Estoy cometiendo un anacronismo, pero que es un exorcismo sino una tortura. Y está completamente sometida a el poderío imperial que está cumpliendo el principio colonial. El principio colonial es que los seres humanos de la colonia solamente son lo que el imperio decide que sean. Aquí el imperio ha decidido que Sierva María de todos los ángeles sea carne de sacrificio, y eso es así y solamente puede ser así. Sierva María de todos los ángeles va a subvertir el principio colonial, porque Sierva María de todos los ángeles va a contrariar, va a desafiar lo que el imperio ha decidido. Sierva María de todos los ángeles va a decidir morir. ¿Cómo lo cumple? ¿Cómo decide? ¿Cómo lleva a cabo la voluntad de contrariar el designio de la historia del imperio? En su experiencia onírica ejecuta el libre albedrío, es decir, sabe que si se comiere todas las uvas moriría, y eso es lo que hace en su experiencia onírica. De nuevo tenemos un suceder que interviene en el curso de los acontecimientos que no puede ser entendido en clave histórica, debe ser entendido en clave sobrenatural. Creo pues que esta situación muy permanente de las intrigas narrativas garciamarquianas debe suscitar la siguiente interrogación. Parece que en la fábula garciamarquiana habría una especie de contrapunteo. Por un lado, el mundo de la contingencia, de la obligatoriedad, de la experiencia colonial, de la fatalidad histórica. Y por el otro lado, la experiencia humana caracterizada por unos atributos sobrenaturales. Visto así, la historia no sería la historia de los historiadores. Esta historia, y para no hablar de la historia de los historiadores, yo pienso que sería muy bueno, mejor, hablar de el espacio de la experiencia, y finalmente hablemos de la cosa en términos de la experiencia de lectura, puesto que la literatura es eso. La literatura es la experiencia de la lectura. La experiencia de la lectura para el lector va a presentar pues un escenario animado de una complejidad de la experiencia que parece no estar sometida a los designios de la historia o de la idea que tenemos de la historia, sino que parece estar, digamos, complejizada por ese tipo de experiencia sobrenatural. Bueno, ¿de dónde viene esa experiencia sobrenatural? Sea como sea, yo creo que habrá que preguntarse ¿por qué mientras los Buendía parecen no tener una segunda oportunidad, bueno, no tener historia, Sierva María de todos los ángeles sí tiene historia, puesto que ella funda la alternativa histórica? ¿Qué es lo que hace qué es lo que los hace diferentes? ¿Por qué los Buendía no tienen historia y parece que Sierva María de todos los ángeles sí fuera fundadora de su propia historia? ¿Por qué en la trama de los Buendía parecen ser víctimas del principio colonial? Se confirma el principio colonial, es decir, que las colonias no tienen historia, y Sierva María de todos los ángeles parece fundadora de algo que podría ser pensado como un comienzo de clave anticolonial, puesto que desafía a la historia del imperio. Yo creo que mientras que uno podría decir que los Buendía tienen una historia en que se traicionan a sí mismos, piensen ustedes, por ejemplo, que Úrsula prohíbe los vallenatos en la casa.
¿Se imaginan ustedes un vallenato, un caribeño prohibiendo los vallenatos en la casa? Úrsula quiere que uno de sus vástagos sea papa. Uno de los Buendía se ha casado con una reina nacional. El otro se metió en la guerra nacional y, digamos, en la irracionalidad de esa guerra nacional, la guerra de los 1000 días, digamos que pierde el sentido de su vida y termina solo, sin entender por qué hizo lo que hizo, fabricando pescaditos de oro, después derritiéndolos y después volviéndolos a fabricar. Es decir, es el sinsentido, el completo sinsentido. Pareciera que finalmente los Buendía como que no saben a qué pertenecen, siempre parecen sometidos a unos designios de la experiencia que no son propios, sino que vienen desde arriba y que ellos no saben por qué obedecen. Es decir que son personas, los Buendía son personas que se están traicionando constantemente. Yo creo que la gran diferencia de Sirma María de todos los ángeles es que es un personaje muy diferente. Cuando uno lee con detenimiento del amor de los demonios, uno ve que está llena de una constelación de personajes que se traicionan. El padre se ha traicionado, la madre se ha traicionado, incluso su amante ya no podrá volverla a ver donde está prisionera, porque una prisionera la ha traicionado y ha utilizado el pasadizo secreto para escapar, y ya Cayetano de Laura ya no podrá volverla a visitar por eso, porque es una traición. Me parece pues que Sirma María de todos los ángeles vive una experiencia sustancialmente diferente a la de los Buendía, porque Sirma María de todos los ángeles no se traiciona. ¿Qué es Sirma María de todos los ángeles? Y en efecto me parece muy bien lo que tú dices, es una, bueno, tú dices que es una negra en cuerpo de blanca, yo diría, es una americana. Es una criolla americana. ¿Pero qué quiere decir criolla americana? Pues quiere decir que es fiel a sí misma. ¿Qué tiene Sirma María de todos los ángeles? ¿Qué herencias tiene? ¿Quién la ha amado? ¿Cómo se viste? ¿Qué lenguas habla? ¿Cómo baila? ¿Cómo siente? Sirma María de todos los ángeles, en la piel de una criolla blanca, rubia y eso, tiene una experiencia histórica americana. Se ha criado al lado de un mundo de la heteroglosia, al lado de los esclavos. Sirma María de todos los ángeles tiene una cosa, digamos, muy americana, y es que ella piensa, actúa, siente como alguien americano, que es la confluencia de la heterogeneidad que tuvo lugar en el continente, y tiene unos dones particulares. Hablar lenguas africanas, sentir como africana, le va a permitir ejecutar ese hecho sobrenatural. Volvamos a 100 años de soledad y volvamos a la primera pregunta: ¿qué es lo que encuentra García Márquez como solución al problema que le impedía 100 años de soledad, de escribir 100 años de soledad? ¿Qué es lo que encuentra como solución cuando va manejando ese Opel blanco y que lo obliga a hacer esa U para volver a México a escribir la novela? A mí me parece que un escritor como García Márquez tuvo que haber encontrado algo muy importante para haber hecho eso. Es decir, llevaba tiempo de una gran esterilidad, no podía escribir, llevaba mucho tiempo sin escribir. ¿Qué es lo que solucionó ahí? Bien, yo aventuro como respuesta a esa pregunta la siguiente: García Márquez encontró algo que le iba a permitir hacer una obra que no había sido, una novela que no había sido escrita de esa manera. Encontró una solución que le permitía escribir una novela que tenía una trama, pues, muy singular. Pero me parece que eso también está en clave sobrenatural. A mi manera de ver, encontró que la estructura de la novela era posible de encajar en una organización narrativa bastante paradójica. El escritor empezaba leyendo la novela y solamente al final entendía que quien escribía la novela era el que sabía todo el destino de la estirpe. Es decir, que la novela, que el narrador inicial era el que sabía
el contenido del futuro, sabía lo que iba a pasar. Creo pues que entonces le asignó a Melquíades ese rol, el rol digamos de saber total, para que Melquíades fuera el narrador, que es lo que el lector comprende solamente al final. Bien, pero fíjense que ahí encontramos de nuevo algo en clave sobrenatural. ¿Alguien conoce el futuro? ¿Alguien conoce todo el futuro? Visto así, estaríamos hablando de una obra que es un constante contrapunteo. Por un lado, este asunto del tiempo histórico, digamos de la experiencia colonial del continente americano, en contrapunteo con una experiencia otra, una experiencia donde lo sobrenatural subvierte el sentido de lo histórico y hace que lo histórico se convierta en una experiencia muchísimo más compleja que el simple historicismo de la continuidad de momentos históricos caracterizados por la sucesión de diferentes imperios que dominan el continente. Esta imagen de lo sobrenatural, y es por eso que yo he titulado esto la expresión simbólica, esta imagen de lo sobrenatural no se puede, estas constantes imágenes de lo sobrenatural no se pueden entender o interpretar fácilmente. Si bien todo lo que está en clave histórica se puede entender fácilmente, sí, claro, la huelga de la compañía de las bananeras, pues eso tiene que ver con la huelga que hubo en la New Free Company. Que lo de las guerras del coronel Buendía, sí, que la guerra de los 1000 días. Si bien lo que tiene que ver con la historia se puede explicar, digamos, de una manera casi unívoca, sí, esa es la historia. García Márquez lo que ha hecho es, digamos, tomar la contingencia de la historia, y su obra no hace sino, digamos, hacer una representación de esa contingencia de, digamos, el recorrido colonial de la experiencia histórica de los países latinoamericanos. No así en el caso de la respuesta que podemos, la pregunta que podemos hacernos sobre qué quiere decir esta presencia de lo sobrenatural. Yo resumiría, digamos, esta característica de la fábula garcía-marquiana en el cuento La viuda de Montiel. ¿Qué es la viuda de Montiel? Pues es la historia de alguien que aprovecha la política secundada de la violencia para apoderarse de las tierras. ¿Quién sabe de dónde se inventó García Márquez eso? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? La viuda de Montiel está sola, desesperada, y tiene un sueño. Y en el sueño se le aparece la mamá grande. La viuda de Montiel le pregunta en el sueño: ¿cuándo me voy a morir? La mamá grande le dice: cuando te empiece el cansancio del brazo. Y se acaba el cuento porque se cumple el designio de la mamá grande. La viuda de Montiel muere, por eso se acaba el cuento. En ese cuento tenemos, digamos, ese contrapunteo de los dos vectores de sentido. Por un lado, lo histórico, y por otro lado, lo sobrenatural. Yo creo que en toda la obra garcía-marquiana, perdón, no toda la obra garcía-marquiana, eso no lo encontramos en El coronel en su laberinto, eso no lo encontramos en Memorias de mis putas tristes, y bueno, hay algunas obras donde no encontramos eso. En Otoño del Patriarca yo no he encontrado sino una imagen que tenga que ver con eso, pero yo creo que al leer toda la obra garcía-marquiana encontramos un repertorio de tres, digamos, formaciones de sentido que tienen que ver con lo sobrenatural. Una es, como por ejemplo lo que yo mencionaba en El amor de los demonios, el hecho de que los sueños nos anuncian el futuro. La irrealidad onírica se proyecta sobre la realidad de la vigilia. Otra es que en el presente hay quienes pueden saber el contenido del futuro, y el caso, digamos, más fuerte, más paradigmático es Melquíades. Melquíades lo sabe todo, pero hay muchos personajes que en la obra garcía-marquiana tienen esa característica, saber el futuro. Y la otra es que los muertos vuelven, sobre todo pues en 100 años de soledad. Prudencio Aguilar, que está muerto, vuelve. Melquíades murió y vuelve de la muerte. Entonces habría, digamos, una especie de estructura de lo sobrenatural.
seres dotados de esos atributos que les permiten usar el sueño para combatir el infortunio y anunciar lo que va a suceder. Ir a la muerte, pero en esa condición de muerte volver a la vida. Y en el presente conocer el contenido del futuro. Yo diría pues que no siendo imágenes que están ahí aisladas, sino que más bien tiene una reincidencia. Estamos ahí frente a un sistema de funcionamiento de lo sobrenatural, que pareciera obedecer más o menos al siguiente principio. Los seres humanos pueden tener atributos que les permiten superar su condición, hacer cosas sobrehumanas, y eso les permite contrariar el sentido de lo histórico y ser fundadores de un sentido que está más allá de lo histórico. Yo creo pues que ahí aparece en esta propuesta de lectura una gran cantidad de interrogantes que tendrían que ver con lo siguiente. ¿Acaso eso quiere decir que la obra garciamarquiana culturalmente corresponde a una especie de heterogeneidad de lo americano? Pareciera que allí estamos viendo en el mundo de la experiencia o en el espacio de la experiencia, el lector está viendo que la historia es más compleja que lo que creíamos que era la historia. La historia puede ser más que la historia de lo colonial o del colonialismo, porque en el continente había otras experiencias, otras posibilidades de imaginación, otras potencialidades de la experiencia humana que podrían, digamos, enfrentarse a la historia y crear un espacio de la vida, del mundo de la vida, donde tengamos unas resoluciones, unas soluciones a las intrigas narrativas y unas posibilidades de futuro que no se pueden entender solamente en clave histórica, sino que necesitan un tipo de interpretación que tenga que ver con lo propiamente americano. Aquí estaríamos hablando de que García Márquez en su literatura ha puesto al servicio de lo que narra una especie de estructura de lo simbólico que no es suya, porque esa estructura de las imágenes de lo sobrenatural son propias de un mito. ¿Pero cuál mito? ¿De dónde trae, digamos, ese bagaje permanente que viene a ser contrapunteo a la experiencia histórica? Bien, entonces yo dejaría, digamos, esos interrogantes, ¿no? García Márquez es americano. ¿Qué quiere decir esa afirmación? Pues esa afirmación quiere decir que además de tener la vertiente traída por los europeos al continente, quizás García Márquez tiene en su imaginación, en su manera de pensar, en su cultura, unos aportes culturales imaginarios, unos aportes de experiencia, una memoria que no pertenecen a lo americano, no pertenecen a la herencia del europeo, sino que pertenecen a, como en el caso de Silva María de todos los Ángeles, a otro tipo de experiencia. La obra garciamarquiana pues aparecería así, digamos, presentando un espectro de experiencia que está lleno de complejidad y de heterogeneidad cultural. Y entonces había pues los nuevos interrogantes: ¿de dónde viene esa estructura de lo sobrenatural que tiene mucho que ver con el mito? ¿Acaso García Márquez está en conexión, en relación cultural con un mito americano? ¿Acaso García Márquez podría ser leído o entendido como Ángel Rama leyó a José María Arguedas, como Augusto Roa Bastos y otros escritores, diciendo, y eso es, digamos, la teoría literaria latinoamericana para el continente latinoamericano, diciendo lo siguiente: esos escritores latinoamericanos lo que han hecho es, pues sí, dentro de la institución literaria que es propia de la cultura letrada, lo que han hecho es construir tramas narrativas integrando herencias de la oralidad. Augusto Roa Bastos, por ejemplo, como todo paraguayo, era bilingüe y compartía al mismo tiempo la cultura, digamos, en español nacional, y también la herencia guaraní.
que es lo que se ve en la literatura de Augusto Roa Bastos. Algo similar se puede decir de José María Arguedas. Era bilingüe porque además de tener, digamos, digamos, esa cultura criolla, había tenido acceso de niño a la cultura en lengua quechua. García Márquez sería, pues, otro de los escritores latinoamericanos que en su obra literaria ha puesto en acción, ha puesto en proceso este espectro narrativo y esta especie de fundación de experiencia americana, donde aparecen reunidos en contrapunteo las dos experiencias, es decir, la experiencia que viene de el legado europeo que tenemos en el continente al lado de otros legados propiamente americanos. Digamos que yo dejaría ahí abriendo los interrogantes. Gracias. Tú tienes una pregunta. Muy buenas tardes. La pregunta que este servidor le va a hacer, me atrevería a decir que tanto al profesor Moreno como a la profesora Carmiña, como al profesor Huber, como al profesor Cortés, porque es una inquietud que tengo y es respecto, bueno, la pregunta nace gracias al prólogo de su conferencia, profesor Moreno, cuando usted dice que se plantea, o que quizás nos planteamos la pregunta de por qué en el paseo que hace la familia García Barcha y que se deteriora el paseo porque como que se le prende el bombillo al maestro García Márquez para iniciar la novela García Márquez, cuando dice, y todos sabemos cómo inicia la novela, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué la displicencia o el odio admirando sobremanera a este servidor a Fernando Vallejo? Y me le quito el sombrero a Fernando Vallejo, como también admiro y aún más al maestro García Márquez. ¿Por qué ese odio, si es la expresión o displicencia, cuando Fernando Vallejo dice, ¿cómo así que se te iluminó el bombillo de que muchos años después, si eso lo copiaste al poeta Rubén Darío? ¿No te da pena, Gavito? Es muy displicente, muy fuerte, ¿no? ¿No te da pena, Gavito, imitar a Rubén Darío diciendo que en el paseo se terminó el paseo de los García Barcha porque esa introducción se te vino a la mente? ¿Cómo es posible que todo tan reciente y los objetos hay que señalarlos con el dedo y ya había coroneles? ¿No te da pena? ¿No te da pena decir que las piedras prehistóricas del río, si las piedras no son prehistóricas? Se me escapa en este momento la época, ¿no?, en la que Vallejo habla de que las piedras no son prehistóricas y en verdad no son prehistóricas, ¿no? Entonces, es más, si no han leído este texto que hubiera sabido, ¿no?, lo había traído, es un libro que escribió Fernando Vallejo, se llama Peronatas, y son, no sé, 30, 40 artículos sobre discursos de premios que le han entregado a él, y es un libro, pues, bellamente escrito y muy profundo. Y uno de los artículos es esa mofa, me parece que hasta con odio, ¿no?, lo hace Vallejo. Entonces, por eso decía el profesor Huber, la profesora Carmiña, el profesor Moreno, el profesor Cortés, ¿por qué? No sé si es que García Márquez en México, en algunos encuentros literarios o de escritores, rechazó a Vallejo, no lo tuvo en cuenta para algunas posibilidades de encuentros y se sintió marginado. No sé, me gustaría, ¿por qué ese odio, por qué esa displicencia del maestro Fernando Vallejo hacia el maestro García Márquez? Me excusa, profesor, si me salí de todo, porque sé que me salí realmente de la recurrencia temática, pero gracias a su introducción es que me acordé de Fernando Vallejo. Bueno, es verdad, se ha salido un poco el compañero de... ¿Tú quieres hacer una pregunta? Yo quisiera saber más o menos el por qué se devolvió, por qué terminó las vacaciones hacia Acapulco, cuál fue el detonante. Bueno, esa Juan, Carmiña. Bueno, para sacar de taquito a Fernando Vallejo, muchas personas dijeron que el que
Quijote está mal escrito, ¿no? Muchísimas personas han dicho que ese español de Cervantes es que habría que corregirlo. Me parece pues que lo que dice Fernando Vallejo es un poco parecido a lo que dice en el español de Cervantes. Entonces pues yo creo que ahí hay, no sé, es algo que es verdaderamente bien pasajero, ¿no? Yo pienso que dentro de algunos años ya no nos acordaremos de esas cosas que ha dicho Fernando Vallejo, y sí seguiremos leyendo la obra de García Márquez. Bueno, respecto a eso, ¿no? Es el asunto de la solución. ¿Cómo fue que solucionó? ¿Por qué se devolvió? ¿Qué fue? Porque encontró. Entonces, bueno, bien, entonces, es completamente aventurero lo que yo digo, pero en crítica literaria hacemos cosas así. Son hipótesis de comprensión. Eso que yo he dicho del cuento de la viuda de Montiel me parece que es significativo de toda la obra garciamarquiana. Toda la obra garciamarquiana está en contrapunteo entre lo contingente histórico natural versus aquello que tiene que ver con acontecimientos de un orden que no es de lo contingente, más bien un orden que es caracterizado por la violación de las leyes de la contingencia, a lo que le llamamos sobrenatural. Yo creo que lo que García Márquez, la solución que García Márquez encontró en ese momento fue lo siguiente: hacer eso mismo que ya había hecho muchas veces desde su primer cuento. Desde su primer cuento, la tercera resignación ya está presente. Le dice el médico a la señora, a la mamá del niño: señora, su hijo tiene una enfermedad muy grave, está muerto. Reunir dos cosas contradictorias. Está enfermo, o sea, si está enfermo es porque está vivo, pero la enfermedad es que está muerto. Todo el tiempo poner en contrapunteo eso que es característico, digamos, de la conciliación de lo que no es conciliable, digamos, que es la característica de la narración literaria. La narración literaria construye mundos posibles donde es posible imaginar lo imposible. Bien, lo que digo yo es que, y reconozco que soy completamente aventurero al afirmarlo, es que descubrió que él podía perfectamente imaginar un personaje que lo supiera todo, que supiera todo lo que iba a pasar, y que lo escribía en clave, y que solamente alguien podía descifrar lo que él había escrito al final de esos 100 años. Eso es lo que yo creo que él descubrió, y superar bastantes años en México sin poder escribir. Bueno, muchas gracias, Juan. Vamos a la siguiente exposición. ¿O hay otra pregunta? Bueno, entonces seguimos con el profesor James Cortés. Nos presenta el trabajo proyecto Manos a las obras, el lector como artista, una experiencia de la enseñanza de la literatura a partir de la obra de Gabriel García Márquez. El profesor James es magíster de literatura colombiana y latinoamericana de la Universidad del Valle, doctor también en estudios ibéricos e iberoamericanos de la Universidad Michel de Montaigne. Investiga en semiótica, teoría de la argumentación, humor, ficción, política. Sus poemas han aparecido en diversas publicaciones antológicas. Ha publicado un libro con Caroline Lepage, que se puede traducir como Viaje al País Macondiano en Francia, e igualmente hizo un libro también en coedición que se titula Literatura en Brujos de Amor, publicado en el año 99 por el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, puedes empezar.
buenas tardes. Bueno, en los ejes de mi carreta voy a presentar cuáles son los puntos básicos de la exposición que voy a hacer para ustedes y la exposición. La idea es que voy a intentar hablar con ustedes como hablo con mis estudiantes en el aula. La idea tiene 3 puntos básicos. La primera parte es una crítica personal, un posicionamiento, una reflexión sobre la enseñanza de la literatura, no solo en la Escuela de Estudios Literarios, sino en el mundo. Esa es la primera parte. La segunda, y en esa primera parte, entonces, son 3 ejes del perfil ideal del docente y desarrollo cuáles son las problemáticas que observo allí. La segunda parte de esta exposición aborda un autor, un crítico que me ha gustado muchísimo, que se llama Pierre Bayard, y que me parece que es un autor que permite en su propuesta de lectura solucionar un problema de un hiato grandísimo que hay entre el profesor como crítico, el profesor como didacta y el profesor como artista. Y la tercera parte de esta exposición, ya prácticamente me hago un ladito para presentar el oficio de estudiantes en su función de lectores, creadores, es decir, lectores como artistas, y presento algunos productos de ellos. En uno de los productos yo participé como uno más. Y en esa parte, justamente en esta última, se cuela también la reflexión crítica sobre la obra García Márquezina. Bueno, entonces arranco con esto. Estos son los 3 perfiles ideales de un licenciado en literatura. Cuando digo esto, pienso en el estudiante que llega a la Escuela de Estudios Literarios. Muchos de ellos quieren ser poetas o quieren ser novelistas o cuentistas. Esto es algo que no lo encontramos con recurrencia y frente a lo cual la Escuela de Estudios Literarios, esta y todas en el mundo, no dan respuesta a ese área. En cambio, sí encuentran una formación por el lado crítico, la formación crítica, la formación teórica, que es uno de los aspectos más fuertes. Y el tercer elemento tiene que ver con la etiqueta licenciado, que impele a que tengamos una formación en pedagogía y en didáctica. En el perfil crítico suelo hablar de un trabajo de Philippe Aymon, en el que él habla de la literatura y dice que la literatura se encuentra en un entre dos. Por un lado, los estudios culturales, en los cuales los estudios culturales se dedicarían a las artes, pero también a las manifestaciones culturales diversas como los deportes, la moda, los bailes, la cocina, el origami, etc. Es decir, la literatura sería un objeto de los estudios culturales tal como se trabaja, por ejemplo, hoy en día en Inglaterra. Pero dice que por el otro lado, la literatura es texto, y agregaría yo, oralidad también. Desde esa perspectiva, dice, la literatura sería algo del dominio de una lingüística ampliada, ¿sí? Más allá de la frase, una perspectiva discursiva, diríamos hoy en día. Fuera de esto, hay otro asunto muy interesante en la formación de los estudiantes de literatura. Aquí, y repito en otras partes, es que vamos a adquirir una formación en teorías, en estudios críticos, y vamos a estudiar sociología para hacer sociocrítica, vamos a leer mitología para hacer mitocrítica, fenomenología para hacer mitocrítica. Por esa misma vía nos vamos a dedicar a trabajar ciertas teorías psicológicas para aproximarse uno a una psicocrítica. Vamos a estudiar teorías filosóficas, teorías históricas, y vamos a construir un carreto fuerte sobre teorías de género. Nos vamos a nutrir de diferentes experiencias de análisis del lenguaje desde Saussure hasta James Loeb, y armamos un carreto sobre la semiótica. Hacemos antropología y la aplicamos a la literatura. Pero ¿qué es lo que pasa? Finalmente, cuando nos graduamos como literatos, yo le digo a mis estudiantes: ustedes no son sociólogos,
no son historiadores, no son antropólogos, no son lingüistas, que ustedes son profesores de literatura. Y con una panorámica en diferentes áreas. Eso es un elemento de riqueza en la perspectiva de la interdiscursividad disciplinaria. Pero ¿qué pasa con lo literario propiamente dicho? Es que lo literario, desde la perspectiva como lo plantea Philippe Hamon, ante todo es un arte. La literatura es un arte, lo cual nos lleva a pensar otro problema. El licenciado en literatura se ve confrontado, se ve conminado a cualificar a sus estudiantes en 4 habilidades: hablar, escuchar, leer y escribir, y 3 competencias: interpretar, argumentar y proponer. Esto está en los lineamientos. La pregunta es: ¿qué pasó con la enseñanza del arte literario? ¿Qué pasó con la literatura en tanto que arte? Ojo, por un lado estamos con una formación como críticos, por otra parte, un principio de realidad impele a que se tenga que asumir estas competencias que no son exclusivamente literarias, son completamente transversales. Luego entonces viene este asunto muy sencillo: la literatura es un arte sin escuela. Los licenciados en literatura tienen en su formación una singularidad que ninguna de las otras licenciaturas en arte le envidiaría. Cualquier estudiante se puede graduar sin tener que haber escrito algo en verso o en prosa artística. Imaginemos un músico, una licenciatura en música, donde alguien se pueda graduar sin tener oído, desafinado, y no sepa leer un pentagrama y tampoco sepa interpretar un instrumento. Es casi imposible. Imaginemos en arte dramático alguien que pueda graduarse sin nunca haber actuado, sin haber hecho nunca parte de un montaje, sin nunca haber hecho un guión. Imaginemos a alguien en artes visuales que se pueda graduar sin haber hecho fotografía, sin haber hecho absolutamente nada en términos de edición. Entonces, en estas perspectivas uno puede hacer un recorrido. Uno puede hacer un recorrido hasta llegar a esa triste constatación de que la literatura es el único arte sin escuela. Y es así en el mundo. Entonces es en términos de esta problemática que aparece una propuesta que me parece interesante de abordar, que es la propuesta de Pierre Bayard. Y aquí entramos a la segunda parte de la propuesta. Bueno, Pierre Bayard es un psicoanalista, profesor de literatura en París 8. La obra de Pierre Bayard pues es larguísima. El último libro de él es objeto de polémica, escriben varios autores, entre ellos Gerard Genet, Umberto Eco, están discutiendo la propuesta crítica de Pierre Bayard. Leo algunos de los títulos de la obra de Bayard. Los leo en castellano para que ustedes vean más rápido. Balzac y el troque del imaginario, una lectura de Piel de Zapa. El síntoma de Stendhal, Armand y la confesión. Érase una vez, dos veces, Romain Gary. Otro, La paradoja del mentiroso. Otro, Maupassant, justo antes de Freud. Otro, Por fuera del tema, Proust y la diversión. Otro, ¿Quién mató a Roger Ackroyd? Otro, ¿Cómo mejorar obras fracasadas? Otro, Indagación sobre Hamlet. Aquí, por ejemplo, plantea que Claudio no fue el que mató al padre de Hamlet. Otro, ¿se puede aplicar la literatura al psicoanálisis? Otro título, El mañana está escrito, que yo creo que le interesaría mucho a Juan Moreno para aquello de los autores que hablan en sus obras y en el futuro van a encontrar las respuestas que dieron en sus obras anteriores. ¿Cómo hablar de libros que no has leído? El caso del perro de Baskerville, Plagio por anticipación, Y si las sombras cambiaran de autor,
cómo hablar de lugares donde uno nunca ha estado. Y el último libro, que es el del 2013, Yo habría sido resistente o verdugo, que ya se lanza directamente a la ficción, pensando en el problema de si en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué habría sido él, habida cuenta de las circunstancias? Bueno, este autor plantea unas tesis que de alguna manera entran en congruencia también con algo que ya había dicho Oscar Wilde cuando planteaba el crítico como artista, pero acá